Ah, ya, ya está. Bien, pues comencemos. Muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros desde el Consejo de Transformación Educativa en las conferencias o las mesas redondas que se llevan a cabo los viernes. Este viernes 3 de diciembre del año 2021 tenemos con nosotros al doctor, nuestro compañero Arturo Ornelas Lizardi, eh, quien es director del Centro de Desarrollo Humano hacia la Comunidad, el CEDEC, que está en Cuernavaca, Morelos, pero que tiene pues varios lugares también en varias partes del país. Desde el CEDEC, Arturo Ornelas, nuestro compañero Arturo Ornelas, trabaja desde ahí con distintas comunidades a nivel nacional e internacional en muchos temas y proyectos que tienen que ver sobre el desarrollo humano y la salud comunitaria, los saberes también comunitarios, eh, entre otras cosas muy interesantes. Ha colaborado y dirigido proyectos con la UNESCO, con la ONU en distintas partes del mundo sobre educación a distintos niveles. Fue estudiante de Jean Piaget por 4 años y estudiante y compañero del maestro Paulo Freire por cerca de 22 años. Es miembro de la red de universidades alternativas con quien establecemos con Arturo y con el CEDEC distintas actividades. Ha realizado junto con su maravilloso equipo del CEDEC muchos proyectos educativos de universidades de Morelos y del país, y también es integrante del CECRAVE un poquito, de este Colegio de Reconocimiento, Acreditación y Validez de Estudios y Saberes, y es asesor de algunas universidades de la red de universidades alternativas que muchos de nosotros creamos hace 4 años, en octubre del 2017. Ahora trabajamos con él muy cercanos, desde la Prepa 55 en la Universidad Revolución, algunos diplomados que tienen que ver con salud comunitaria, y pues estamos muy cercanos últimamente a él, siempre desde que lo conocemos hace, me parece que 8 o 9 años, hemos estado pues colaborando, visitándolo. También viene a vernos aquí a Chicoloapan, muy cerca de Chapingo. Y ahora pues estamos en un trabajo semanal que estamos por concluir, este, un diplomado en salud comunitaria que tenemos, donde él es nuestro maestro, él y varios de los maestros del CEDEC, que se da no solo para los maestros de la preparatoria y la Universidad Revolución, sino también para estudiantes que así han querido entrar a ese diplomado. Entonces, pues, lo hemos invitado hace unos días a que participara con nosotros aquí en una conferencia que estamos llevando a cabo, en conferencias que estamos llevando a cabo desde el Consejo de Transformación Educativa, y pues nos da mucho gusto que esté Arturo Ornelas con nosotros. Va a platicar un poquito sobre su experiencia dentro del Centro de Desarrollo Humano hacia la Comunidad, de donde es director, y pues bueno, aquí lo tenemos y nos da mucho gusto que estés con nosotros, Arturo. Adelante. Muchas gracias, amigo Víctor. En realidad, yo hace creo que 200 años que ya no sé dar conferencias. Entonces, soy un poco más humilde en el sentido de que probablemente sé platicar bien. Entonces, con mucho gusto voy a platicar con ustedes en lo que hoy es, o sobre lo que hoy conocemos como el CEDEC. Hace igual una cantidad interesante de años, 40 y algo, tuvimos un proyecto en Tepoztlán, Morelos, para un proyecto de desarrollo integral, dentro de otro proyecto latinoamericano que diseñé y que se aplicó en 17 países de América Latina,
se llamaba el PEDRI, el Proyecto de Educación de Adultos para el Desarrollo Rural Integrado. Y aquí en México tenía la sede en Pátzcuaro, Michoacán, en el CREFAL, y en otros países, pues en otras instituciones. Pero acá en México decidimos trabajar en 3 zonas, en Tequisquiapan, en la meseta purépecha y en Tepoztlán, Morelos, teniendo sede para nosotros Tepoztlán. Otros compañeros que se contrataron para lo mismo trabajaron en las otras sedes. Lo interesante de este programa es que se tenía que ver cuando menos 4 áreas. Primero, la problemática de una región, una microrregión. Después, la parte económica, la parte social y la trascendencia que pudiera haber con esos cobijos, con esos trabajos en las áreas social y económica. Empezamos entonces y tomamos una primera decisión, fue crear un equipo para Tepoztlán. Éramos 9 compañeros y compañeras, y la decisión fue que tendríamos que cada quien vivir en un pueblo. No se trataba de llegar una vez a la semana o 2 veces a la semana, o estar unas horas, o hacer esta cosa de dictar una conferencia a los campesinos, sino básicamente de vivir, de construir una choza, una cabaña y vivir ahí todos los días. Así lo hicimos. Cada quien, algunos compraron un terreno, otros rentaron una casita, una cabaña, y cada quien nos ubicamos a vivir ahí. También la segunda opción con eso fue hablar con el rector de la Universidad de Morelos. En esa época todos éramos profesores de la universidad, y decirle que pues íbamos a renunciar a nuestras clases entre la semana y nos quedaríamos a dar clases solamente los sábados. Eso tenía un propósito, que nuestro salario bajara, se redujera, y la intención era que ganáramos, fue una decisión nuestra, alrededor de 35 pesos diarios. Y con eso ver qué se puede hacer para vivir o sobrevivir con 35 pesos diarios. Es un salario más o menos parecido al que tenían los campesinos en esa época. Y bueno, la tercera decisión que tuvimos fue empezar a trabajar siguiendo la amistad y el cariño con Orlando Falsborda, con el método propuesto por él y otros, que es la investigación-acción participativa. Entonces, lo invitamos, vino, platicamos, nos dio clases. Había otro compañero argentino que ya vivía acá en México, Semmelman, Hugo Semmelman, quien también nos enseñó, nos mostró muchos aspectos de la investigación. Yo le llamaría investigación a flor de tierra, ¿verdad? Para ir conociendo las cosas. Después de eso, ya que estábamos reunidos, ya que estábamos convencidos, con mucho miedo, con mucha intriga interna, siempre extrañando los aspectos buenos de la pequeña burguesía, y y bueno, pues ahí teníamos que vivir de otra manera. Yo me compré 3 petates, unas buenas cobijas, hice una cama de otate y ahí a dormir, compadre. Se acabó. Mis techos eran de palma. Cuando veo fotografías de mi chocita que me construí, aparte de que quedó bien bonita y muy cómoda, pues era muy agradable estar ahí, desde ahí trabajar. Yo escogí un pueblo, San Andrés de la Cal. Cada quien de nosotros escogió un pueblo y nos fuimos a vivir al pueblo que escogimos.
y empezamos también el proceso de investigación, acción participativa. En un principio y después con mayor medida, pero pues sin perder el camino, invitamos a nuestros estudiantes que teníamos en los sábados en la UAM. No todos aceptaron algunos voluntariamente, no les íbamos a pagar nada, pero iban a aprender mucho, era la promesa que hicimos. Y entonces teníamos 3, 4, 5 personas que nos acompañaban los días de la semana que ellos escogían y que nosotros aprovechábamos su presencia para enseñarles y también para hacer cosas con la gente. Decidimos también tener una reunión de varias horas los jueves, digamos un espacio sagrado, en donde pusiéramos a ver lo bueno, lo malo y lo feo de lo que estábamos aprendiendo, lo que nos faltaba saber, lo que nos faltaba aprender y aplicar en nuestro trabajo. Empezamos entonces a trabajar en cada pueblo y después en conjunto con un diagnóstico inicial que nosotros le llamamos diagnóstico sensorial. ¿De qué se trataba? Pues ir, platicar con quien se dejara, escuchar comentarios, hacer preguntas y dejar que nuestro cuerpo, que nuestra mente sintiera el ambiente. Verlo, el verdor de las montañas de Tepoztlán, ver desde lejos los pueblos, subir a las montañas para ver las panorámicas, meternos a bañar en los riachuelos de los pueblos de Tepoztlán, reconocer algunas plantas comestibles, algunos animales, si hiciera posible sacar fotografías de lo que veíamos, sensorialmente permitir que por los sentidos entrara una realidad nueva para nosotros. No íbamos a investigar para conocer, íbamos a investigar sensorialmente para conocernos. Y con ese conocernos, ver qué es lo que nos hacía falta para realmente entender el mundo campesino y la naturaleza del medio ambiente en donde estábamos inmersos. Fue un periodo, para mi gusto, corto, yo la pasé muy bien. Siempre acepté las invitaciones que se me hicieron. Venga, profesor, le invitamos un taquito de frijol, pues ahora los frijoles. Oiga, que tenemos hoy un chicharroncito, pues igual, el chicharroncito, lo que fuera. Pero obligarse a que ese sentir también se convirtiera en conocimiento, que no fuera nada más sentir, sino también conocer, apreciar, introyectar y obviamente en una visión futura ver qué se puede hacer con eso que empezaba a introyectarse en nuestro ser. Eso duró como 6, 7 meses, cuando fuimos entendiendo la medida del tiempo, del ambiente, de los aires, de los vientos, de las lluvias, de las secas en la vida campesina y de cómo estos elementos de la naturaleza iban determinando, obviamente, el vivir ahí. Las fiestas mismas, los juegos, las ceremonias importantísimas, las ceremonias a Quetzalcóatl como viento, a Quetzalcóatl como fuego, a Quetzalcóatl y la Chalchicoatlicue como tierra, en fin, a tratar entonces de ser parte de, y no de ser alguien extraño que intenta conocer lo que es casi imposible de conocer afuera, fuera del círculo vital del conocer. Esto empezó a crear discusiones, análisis los jueves, muy serios, muy fuertes,
muy importantes, porque obviamente pues cada uno de nosotros, 9, éramos 9, tenía su formación, su cultura, algunos no eran del estado de Morelos, eran de otros estados, y entonces tratar de hacer un entendimiento global y participativo. Bien, cuando sentimos que ya habíamos terminado en eso, entonces empezamos a invitar a los pueblos, a la gente de los pueblos, ya que nos conocían, ya que habían visto que no éramos gente mala, que íbamos ahí a robar o a hacer prejuicios. Ellos dicen perjuicios, ¿verdad? No, sino que al contrario, era simplemente ver cómo podíamos ayudar de alguna manera. Y entonces iniciamos con un segundo diagnóstico, que fue el diagnóstico situacional. Ahora sí, ahí empezamos a investigar con números y con cifras de cuántas gentes, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos animales, cuántas mulas, cuántos burros, cuántas gallinas, cuántos cochinos, en fin, empezar ya a conocer y a reconocer la infraestructura natural, la infraestructura animal y la infraestructura humana que estaba en cada uno de los pueblos. Su territorialidad, sus límites, sus formas de producción, sus creencias, sus relaciones, los intercambios familiares entre ellos o las formas clánicas, familiares o comunitarias que se tenían. A medida que pasaba el tiempo, empezamos también a hacer un recuento de saberes, el conocimiento de cómo curar animales, de cómo curar la tierra, de cómo curarse a ellos, de cómo hacer limpias de espacios, limpias de cuerpos, limpias inclusive también de animales, de vacas, de cerdos, de caballos, de perros, de gatos, en fin. Ese trabajo que duró 10 años, este fue el término que nos pusimos, 10 años, pensamos que con esos 10 años podríamos hacer cosas. En un recuento muy rápido, por ejemplo, se terminaron de construir las carreteras a todos los pueblos y en todos los pueblos, que habían quedado inconclusas, pues porque se habían robado el dinero para esa construcción, ¿no? Simplemente por eso. Acabar de poner el agua, y en muchos casos poner el agua, y que cada casa tuviera agua. Igual, vimos la importancia de conocer cómo estaban los ahorros, las economías familiares, o los préstamos, o las manos vueltas, el tequio, entre ellos, las formas económicas de vivir, muy importante. Y entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, que algo que faltaba era agua, y había que recolectar el agua. Entonces empezamos a trabajar con arquitectos de la universidad y ellos sugirieron hacer unos tinacos con ferrocemento. Empezamos a construir algunos, a aprender cómo se hace esa técnica, también con campesinos y con campesinas. 3 o 4 tinacos de ferrocemento de 35,000 litros cada uno. Y vieron que era fácil, que no era tan costoso y que era muy provechoso. Ahora hay miles de esos tinacos en las casas de los, no solamente en Tepoztlán, en los altos de Morelos. También empezamos a hacer cuestiones comunitarias, como los lavaderos comunitarios. Los construimos, los diseñamos, los construimos con ellas y con ellos, y ahí están, todavía se puede ver eso. En algunos pueblos como Santo Domingo Cotitlán, como San Juan Tlacotenco, que carecían más de agua, pues entonces con ayuda de canadienses empezamos a construir aljibes grandes de miles de litros de agua
Y algunas iglesias protestantes de Canadá nos regalaban las membranas de plástico para que el agua se quedara en esos hoyos hechos a pico y pala por los campesinos, las campesinas, gente de la universidad y nosotros mismos. Esos trabajos, en muchos sentidos, también fueron acompañados de otro trabajo muy importante, que fue el que la gente exigiera sus derechos, exigiera que se pusieran tubos por parte del gobierno, exigiera que se construyeran carreteras por parte del gobierno, exigiera que se construyeran aljibes por parte del gobierno. Hubo dinero, había dinero, pero los ladrones del gobierno no querían soltarlo, o ya se lo habían robado, definitivamente. Y entonces hubo que luchar porque lo regresaran. El gobierno federal había entregado al gobierno estatal, o ya sea que el gobierno estatal se lo quedó, o algunas personas del gobierno estatal se lo quedaron. Hicimos que lo devolvieran. Esto fue muy importante porque fue una forma de liberación de la esclavitud del pueblo frente a las pseudoautoridades. No podemos decir que todos ellos habían ganado su puesto por el voto. Lo habían ganado por pillos, pero no por el voto. Y entonces empezamos a trabajar con la democracia, con la participación ciudadana, con el derecho ciudadano. Y esto fue muy importante porque poco a poco los pueblos se volvieron defensores de todo aquello que ya había sido otorgado y que les pertenecía, porque también, si no todos ellos, pero muchos de ellos habían pagado impuestos. Como ven, ese trabajo que duró 10 años empezó a modificar la conducta, a modificar la conciencia, a hacer, como dice Paulo, el maestro Paulo Freire, hacer que la conciencia cotidiana se regrese a ella misma, y en esta reversibilidad de la conciencia sea una conciencia creativa, crítica, libertaria. Esto lo empezamos a aplicar. Igual alfabetizamos a 27,000 tepostecos y tepostecas en esas épocas, gente que no sabía leer y escribir, pero utilizando algo que no existe, pero que existe. ¿Cómo es eso? Paulo nunca reconoció que había diseñado un método de alfabetización. Sin embargo, hicimos con él alfabetización en países enteros. Entonces, este método no método de Paulo Freire lo aplicamos en Tepoztlán y ayudó, aceleró el proceso social, la comprensión social, la presencia del poder popular con mucha fuerza. Hasta la fecha, hoy no hay partido, ahí se eligen a la gente levantando la mano, y son otras formas de gobierno, y son otras formas de defensa. Bien, con todo esto y mucho más, nos dimos cuenta que el proyecto iba a terminar. El proyecto inicialmente nos ayudó para ayudar a los demás por 4 años. Después, pues ya con los mismos campesinos fuimos diseñando formas económicas de economía baja para poder hacer mejoras de tierras, mejoras de animales, mejoras de sembradíos, mejoras de mercado, muy importante. Y bueno, ya fue de una manera autónoma, ya habiendo establecido una capacidad social pensante y libertaria. Cuando eso terminó a los 10 años, pues todos estábamos muy tristes, estábamos varios compañeros, compañeras devastados, pero la consigna desde el principio fue: nos retiramos y que ellos sigan, si no, entonces va a haber un matriarcado aquí externo, ¿verdad?
y vamos a aparecer gentes que no nos gustan para venir a colonizar a estos pueblos. Entonces nos tenemos que ir. Yo agarré mis patas y me fui al sur del continente a trabajar en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en fin, también Haití, un buen tiempo, y me aparté de México por 3 años. Cuando yo regresé, igual le pasó a otros compañeros y compañeras de ese equipo, pues aparecieron los campesinos de Tepoztlán. Un buen día a las 5 de la mañana había una algarabía fuera de la puerta de mi casa aquí en Tetela, y cuando yo salí a ver qué pasaba, pensé que estaban preparándose para una fiesta o lo que fuera. No, eran los tepostecos que traían buñuelos y atole para desayunar conmigo. Y entonces dijeron, profesor, no pueden terminar, faltan muchas cosas, ayúdenos, papá. Y entonces ahí, pues, promesas son promesas. Habíamos dicho que no regresábamos. Y a mí personalmente se me ocurrió entonces utilizar uno de los ejes más importantes, que fue la salud, y que además había un conocimiento en los pueblos endógeno muy importante. Y entonces creé hace 37 años el SEDEC. Y así se llamó el Centro de Desarrollo Humano hacia la Comunidad. Y entonces empezamos a recuperar los saberes de las personas y a invitarlos a que fueran profesores. Y no querían porque no sabían, muchos de ellos no sabían todavía leer y escribir. Hubo que enseñarles, terminar la alfabetización y enseñarles a dar clases. Las famosas clases no tenían ni pies ni cabeza, en realidad. Va a ver, ¿qué se hace para el empacho? Pues el empacho es que se acuesta al niño, se le desviste la espaldita y se jalan los pellejos de la espalda, en fin, y se le puede dar estas hierbas y unos tecitos y unas caricias y calentar su espaldita y su estomaguito, y si es un adulto, pues hacer esto y esto y eso, y empezar a recuperar ese saber, ese conocimiento popular, y con ellos y con ellas encuadrarlo en lo que pudieran ser módulos de enseñanza. Bien, pues así empezamos. Para mi sorpresa, cuando abrí las puertas de una escuela como tal, pues había más de 150 personas de diferentes pueblos, no solamente de Tepoztlán. Tepoztlán aquí en Morelos es uno de las regiones míticas de Morelos. Hay varias. Y entonces, pues la gente les tiene mucho respeto. Y vino gente de Jojutla, de Zacatepec, de Cuernavaca, de Jutepec, de Aguatepec, en fin, de una serie de municipios y de regiones del estado. Y al mismo tiempo me sorprendió porque empezaron a llegar mis estudiantes de la Facultad de Educación, de la Facultad de Psicología, de la Facultad, bueno, la escuela en esa época de enfermería, en fin, de diferentes ámbitos de ciencias agropecuarias. Empezaron a llegar y empezó a haber una mezcla y un intercambio muy interesante de saberes, un diálogo de saberes entre gentes de la universidad, estudiantes de la universidad, profesores y profesoras de la universidad, que había que pues limarlos, ¿verdad?, en su cátedra para que fuera un poco más popular. Y gente obviamente, de estas regiones, que también, pues, muy sabedores, muy conocedores de lo que ellos manejaban, lo hacían. Así pues, después en el SEDEC se introdujo la acupuntura, por ejemplo, sabiendo que hay una acupuntura maya. Algunos profesores del SEDEC fueron enviados a la región maya para que aprendieran la acupuntura maya y a su vez lo combinaran con la acupuntura china. Claro, la vietnamita es maravillosa y otros países de Asia, ¿verdad? Pero bueno, fue China y Yucatán
quienes juntamos para dar clases de acupuntura. Obviamente también masaje. El masaje acá, bueno, acá en México, es algo muy reconocido como una forma terapéutica. No hablo de la quiropraxia, sino del masaje. Hay muchos masajes, de hecho, en nuestro país. Entonces incluyó plantas medicinales, el masaje, la acupuntura, y después empezamos ya con una psicología vista desde el ámbito antropológico, y empezamos a trabajar enfermedades mentales en ese sentido. Con la participación de gente muy sabedora de la psicología clásica, de la psicoterapia, obviamente, clásica, y muy deseosos de participar a otro nivel que no fuera solamente el psicoanálisis, ¿verdad? Sino que al contrario hubiera otras formas muy cercanas probablemente al chamanismo mexicano, y que se podría hacer una combinación muy interesante entre los conceptos psicoanalíticos y los conceptos curanderiles de México. Tenemos 30 y tantos años, hemos viajado por todo el mundo, casi, excepto el sur de Australia, en congresos, en pláticas, en conferencias. Tenemos muchos invitados extranjeros, de Francia, de Japón, de Estados Unidos, de Canadá. Ahorita mismo tenemos algunos canadienses aquí, y algunas gentes de Bolivia, de Perú también, mucho vienen ellos, de Guatemala, en fin. Y tenemos una red internacional que alberga a más de 400 organizaciones que trabajamos en las medicinas ancestrales y los remedios ancestrales. Todo esto también invitando estudiantes universitarios, ya no solamente de la UAM, de la UAMOR, ¿verdad? Sino también de la UAMEX o de otras universidades de Monterrey, de Nuevo León, perdón, y también de Yucatán o de Michoacán, obviamente. Estudiantes regulares de esas universidades. Ahora con la pandemia, muchos y muchas de ellos han venido, se quedan aquí a dormir humildemente en un salón de clases, utilizan las instalaciones con todas las precauciones de la distancia y la sanitación, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ha habido mucha riqueza en este diálogo, insisto, en este diálogo de saberes, reuniendo instituciones oficiales como las universidades o instituciones privadas también como universidades particulares, escuelas, pueblos no solamente ya de Tepoztlán, también de Tlayacapan, también de Jojutla, de Zacatepec, de Tetecala, en fin, de muchos municipios o de otros municipios de otros estados, y también en el conocimiento de los sabios, de los pueblos originarios de nuestro país. Hemos hecho muchos congresos sobre la sabiduría medicinal, la sabiduría terapéutica de esos pueblos originarios. Acá en Meztitla hay un lugar maravilloso donde nos hemos reunido más de 3,000 sanadores, sanadoras, en varias ocasiones para intercambiar conocimientos. Desde hace ya también, pues más de 10 años, se han acercado con nosotros médicos alópatas, ellos y ellas. Ahorita mismo tenemos como estudiantes a 14 médicos alópatas, dentistas, oftalmólogos, en fin, gente que ha estudiado y obtenido el título universitario. Mucha gente del Politécnico Nacional. El Politécnico creo que está muy avanzado porque tiene la facultad, obviamente, de homeopatía y también de acupuntura, ya como licenciatura.
En el Estado de México, felizmente, también ya hay varias pequeñas universidades con mucho éxito y con mucho rigor, bien hecho, con estas materias, con estas licenciaturas propias a los saberes ancestrales. Saberes reconocidos por el pueblo milenariamente, indiscutibles, saberes científicos organizados y ordenados de una manera de los reboes famosos, o saberes extranjeros que se han venido sumando al SEDEC. Las áreas con las cuales trabajamos son estas áreas de terapia, las áreas sociales, seguimos trabajando mucho con municipios, con aldeas, con pueblos, y las áreas universitarias o politécnicas, con quienes también tenemos mucha relación. Obviamente, insisto también, tenemos una relación internacional muy amplia con Europa, con Estados Unidos, con Canadá, con países del sur del continente americano y también con visitantes asiáticos. Pues son muchos años de trabajo, muchos años de ser felices con ese trabajo. Me parece que esta parte que nos cabe a nosotros, aquí en SEDEC nos reímos mucho. No sé si somos muy burlones o estamos muy contentos, nos gusta el lugar, el ámbito o la comida se come muy bien, ¿verdad? Pues siempre andamos ahí muy sonrientes o nos engañamos a nosotros mismos, pero es un bello engaño el ser feliz, de poder hacer el bien a los demás y a uno mismo, obviamente, a uno mismo. Entonces, con eso el SEDEC pues ha cumplido y está cumpliendo como lo que es una organización sencilla, popular, en beneficio de los demás, cumpliendo con nuestras obligaciones del gobierno, ¿verdad? Los papeles que nos piden, los pagos que nos piden, y y vaya aprendiendo siempre mucho de qué pasa con la miseria humana, qué pasa con el lado oscuro del ser humano y qué podría pasar con el lado luminoso del ser humano. Estamos ahorita incorporando nuevas líneas interesantes desde esta perspectiva, como por ejemplo la biodescodificación. Ya la estamos incorporando. Es algo que se conocía desde hace mucho tiempo. La parte de la constelación familiar, por ejemplo, también es otra área que se está abriendo con gente que sabe bien de estas cosas, que la practica con mucho éxito. Estamos también trabajando con toda la parte del genoma, el genoma humano, como el acarreo de bondades y maldades de nuestras herencias genéticas, ¿verdad? La alimentación como medicina, ¿verdad? La alimentación medicinal. En Europa ya existe la carrera en muchas universidades, en Francia, en Suiza, en Italia, en los países serios de Europa ya existe la medicina, el alimento como medicina. También eso pues lo estamos revisando, lo estamos agregando, ya hemos dado algunos cursos con mucho éxito y muy sabrosos además. No nada más se trata de que me cure, sino también de que mi estómago esté feliz con los sabores. Yo quiero parar aquí con esta primera entrada de lo que es el SEDEC y la gente del SEDEC. Hay 74 profesores y profesoras en SEDEC, algunos muy jóvenes, pero que empezaron muy chicos. Y me asombra mucho nuestros profesores y profesoras de 23, 24, 25 años, que lo único que han conocido como enseñanza formal es el SEDEC, justamente. Y que obviamente vienen de familias curanderiles,
de varias partes de la República y de algunos países de Centroamérica. Bien, yo quiero aquí detenerme para no abusar del espacio y las 10,000 preguntas que creo que ya están formulándose en ustedes y escucharlas para poder dar respuestas. Termino aquí este primer momento. Muchas gracias. Gracias Arturo. Siempre un placer escucharte y bueno, esto que has comentado es un gran resumen del trabajo que has tenido en el SEDEC. Ya había yo escuchado alguna parte, pero ahorita me queda mucho más clara la presencia y la importancia del Centro de Desarrollo Humano hacia la comunidad. Eh, eh, Arturo tiene con nosotros, con la Universidad Revolución, ahora con el Centro Universitario UR55, un convenio de colaboración en el que hemos estado trabajando. Ha habido un poquito de intercambio y creo que el SEDEC y el doctor Arturo están siempre muy en la idea de poder intercambiar y poder abrir espacios de intercambio con otras instituciones alternativas. Creo que hay mucha apertura en eso. Y bueno, a lo mejor nos pudieses platicar un poquito de eso, pero nuestra compañera María Cristina Caramón tiene una pregunta. Adelante, maestra. Muchas gracias, encantada de oírlo, súper encantada. Es increíble que haya maestros todavía haciendo este trabajo, es muy loable y me encanta. Realmente no sé cómo lleva su vida personal, pero a mí me costaría muchísimo trabajo tratar de combinar todo, pero de veras lo admiro por todo el trabajo que ha hecho. Yo tengo una pregunta, doctor, maestro, dice que aplicó la investigación-acción desde el inicio. Bien, a mí me interesa saber, ¿hay algo escrito sobre toda esta experiencia? ¿Le ha dado tiempo de hacerlo en donde uno pueda documentarse, pueda uno tener datos sobre todo de cómo aplicaron esa investigación-acción? Me interesaría muchísimo saber esto. Sí, sí tenemos algunos folletos escritos. Igualmente yo le sugeriría, y si a través de Víctor usted nos deja sus datos, se los puedo enviar virtualmente, los escritos propios de Orlando Falsborda, en combinación con Paulo Freire. Yo creo que hay que ir a las fuentes, ¿verdad? Nosotros fuimos instrumentales de lo que ellos escribieron en esas épocas, y sí tenemos el documento original, de hecho, algunas páginas inclusive manuscritas, ¿verdad? Del maestro Freire y del otro compañero, y se los envío con mucho gusto, claro. Ay, que muchísimas sí. gracias. Cristina, claro que sí. Ay, encantadísima, encantadísima. Verdaderamente, de verdad me tiene impactada, cómo ha hecho esta labor, cómo se ha acercado a la gente. Es difícil para algunos dejar las comodidades para llegar a estos lugares y ayudar a más gente. Es difícil, pero ya vimos con ustedes que no es imposible. Muchísimas gracias por esa labor. Gracias. Y sí acepto su material, por favor. Le dejo mis datos a Víctor. Gracias. Gracias, maestro. También Marco tiene una pregunta. Adelante, Marco. Y bueno, pues unirme al reconocimiento que le da Cristina, y creo que todos los que estamos escuchando, algunos por Facebook, el doctor Arturo Ornelas con toda una trayectoria, una experiencia muy interesante y pues cercana a una personalidad importantísima de la educación, que es la de Pablo Freire, y su compromiso social popular. ¿Cuántos años lleva ya el SEDEC? ¿Como 30 o más? 35 37. años.
37 años. De haber sido creado, 37, sí. Toda una experiencia ahí. A mí sí me gustaría preguntarle varias cosas. Me llamó la atención lo de Tepoztlán, esto de esta especie de gobierno popular que parece haber ahí en Tepoztlán a partir de la actividad que se realizó de tipo educativo y cultural. Me gustaría preguntarles sobre los vínculos o las ramificaciones del SEDEC con otras instituciones en México, en América Latina, digo, en la Rúa o algunas otras cosas. ¿Cómo le han hecho o si tienen en perspectiva esto de hacer enlaces con otras instituciones y si hay algunas de ellas, pues sería interesante ver cómo lo han construido. En ese mismo sentido, me interesaría preguntarles sobre cómo se promocionan las actividades del SEDEC, cómo es que llega la gente. Si hay 70 docentes, pues eso me hace pensar en unos por lo menos cerca de 600, 800 o 1000 estudiantes. No sé si estoy especulando demasiado. ¿Cómo llegan esos 600, digamos, participantes? ¿Cómo se gestiona esta respuesta social que parece ser muy importante ahí en Cuernavaca? Y es autosustentable, se ve, ¿no? Para durar 37 años es autosustentable. ¿Ha habido momentos de dificultad? También me gustaría preguntarle un poco sobre estas partes de retos, de momentos de cosas que se hayan tenido que superar o vencer para poder mantener este proyecto y qué tanto esto se está arraigando ahí también en el equipo, es decir, el SEDEC, qué tanto depende o no del doctor Arturo Ornelas o qué tanto ya hay un equipo que independientemente o sea, que es parte ya del proyecto institucional o es un proyecto que sigue siendo un proyecto esencialmente del doctor Arturo Ornelas. Y pues esas son las preguntas que yo tendría, doctor, y pues muy interesante la trayectoria y pues un ejemplo a seguir, y que este tipo de proyectos, si se pudieran hilvanar como lo estamos haciendo con la Rúa, pues yo creo que tienen una potencialidad enorme. Y pues todo esto del conocimiento de los saberes populares y eso, pues es que rescatarlo y ponderarlo y consolidarlo también lo considero muy valioso. Poderlo también escribir, como decía Cristina, ¿no? Poderlo tener documentado. Pues ese sería mi comentario y mi agradecimiento para usted, doctor Ornelas, y gracias Con por mucho estar. gusto, mi querido doctor. SEDEC, tenemos 2 eventos al año. Lo suspendimos hace un año, pero ya ahorita ya estamos planeando para el primer momento en que o nos terminen de matar a todos y ya se acabó, o los pocos que queden vivos, pues a lo mejor lo puedan hacer, ¿no? En estos eventos anuales que le llamamos reunión de terapeutas populares, llegan 400, 500 personas que duermen aquí y se quedan acá en tiendas de campaña, en salones. Pocos se van, pues porque no hay muchos recursos a los hoteles y demás. Y entonces vienen de diferentes partes del país que han sido nuestros propios estudiantes. Otros que no lo han sido, pero que quieren enterarse de la vida de este centro. Debo decir que a lo largo de estos años hemos ayudado a muchas organizaciones no gubernamentales, más de 30, para formarse, inclusive que en los primeros tiempos también se llamaban SEDEC, SEDEC Guanajuato, SEDEC Veracruz, SEDEC Tamaulipas, en fin, y que ya después pues los fuimos dando su autonomía o ellos la pidieron y ya algunos siguen, no todos, pero sí algunos siguen, muchos siguen, algunos se han especializado solamente en partería o en cuestiones de la vejez, la gerontología, la pediatría, sí, y o niños, en fin, hay una universidad, se me escapa el nombre, indígena, no sé qué, en el norte del país, que también apoyamos
en un buen momento en crear la licenciatura en medicina tradicional con las universidades interculturales del país. Empezamos con la Universidad del Estado de México en San Felipe del Progreso. Ahí el primer rector y después el segundo rector, trabajamos con ellos muy cercanos y ayudamos con la currícula, etcétera, etcétera. Y ahorita pues en 10 universidades del país, o creo que ya son más, pero al menos en 10 seguro, se ejerce esa licenciatura, conservando los vínculos con las comunidades originarias y yendo los estudiantes a trabajar en las comunidades purépechas, en las comunidades mayas, en fin, en la región donde estén estas universidades y con los grupos originarios que estén en las mismas regiones. Por ejemplo, aquí en Cuernavaca, en Morelos, perdón, cuando llegamos, había solamente 3 temazcales en aquellas épocas. Llegó un momento en que ayudamos, dimos clases de cómo hacer, cómo construir los temazcales, por qué es medicina, qué plantas tomar, en qué enfermedades el calor es bueno, en cuáles otras no es tan bueno, etcétera, etcétera. Y ahorita que vivan y que estén prendiéndose en Morelos, son 402. Ha habido más, pero han desaparecido. Hubo un momento en que los dueños de los grandes hoteles de Morelos y haciendas, hoteles de Morelos, decidieron construir temazcales, inclusive les ayudamos en la arquitectura, etcétera, etcétera, pero creo que ahí ya ninguno funciona por la cuestión de que los sustituyeron los spas, ¿verdad? Y pues habrá 2 o 3, pero creo que ya no hay ninguno. Boticarios, digamos, o curanderos, curanderas aislados en su pequeño pueblo, cientos, no solamente en Morelos, en el país, que tiene claro, también esto enseñamos, cómo montar tu lugar de trabajo, tu mesa para el masaje, cómo hacer las tinturas, cómo hacer las pomadas, cómo hacer las cremas, cómo hacer las píldoras, qué tipo de piedras para raspar la piel o de cortezas de árboles, en fin, cómo hacer los instrumentos terapéuticos propios de este tipo de sanación, ¿verdad? El número es incontable en todo el país. Son cuartitos chiquitos pero bien acondicionaditos, hechos rústicamente. No está hecho más que para que pueda atender gente de comunidades, a los cuales muchas veces llegan abogados o llegan, no sé, ingenieros, profesionistas, pues, llegan también a curarse. Aquí mismo en SEDEC, hace rato, se fue una familia muy apreciada que estudiaron en el Politécnico Nacional, que son ingenieros, pero que aquí vienen a sanarse, a curarse. Entonces, no hay un seguimiento estricto, ¿no?, de esto, cómo hemos manejado los cursos y cómo hemos manejado el habilitar, el consultorito, etcétera, etcétera. Pues lo hemos hecho en Guatemala, por ejemplo, por muchos años, en Honduras, en Nicaragua, no se diga, sobre todo al triunfo de los sandinistas, en Belice también lo hemos hecho, en Bolivia, en Perú. Ahí más bien ha habido mucho intercambio con todo el saber y el conocer andino, ¿no?, de Ecuador, de los pueblos propios de la región andina, con África también. Durante años yo aquí tuve un curso con 4 o 5 representantes de 4 o 5 países africanos, con quienes trabajamos con Paulo en África, y venían a una cosa que se llamaba pasantía, y aquí se quedaban durante un mes a estudiar con nosotros cómo hacer el intercambio de la educación formal, institucionalizada, con la educación comunitaria, ¿no?, y cómo hacer ahora que
ha habido tanto revuelo con los 100 años del maestro, pues he vuelto a ver a aquellos mis estudiantes de hace muchos años, ahora ya viejos y cansados, y yo jovencito y lozano, ¿verdad? Y les he dicho, ¿por qué tan viejo y tan feo te pusiste? A ver, que vuelve a Cuernavaca para que te ponga unos sueros aquí de miel para que te rejuvenezcas, ¿verdad? Estudiantes, ahorita en este momento, no sé, debemos de tener cerca de 200, porque por eso de la pandemia, ¿no? De que de repente pues el grupo es de 8, de 10, de 20, pues hazlo y enséñales, esos quieren. Y nomás guardemos pues todas las reservas propias al cuidado, ¿no? Por eso también tenemos pocos estudiantes. Lo máximo realmente aquí en Cuernavaca que habremos tenido serían, sí, 500, 550 estudiantes en su conjunto en una semana. Estos estudiantes iban y venían por años. Pero pues bueno, con esos tiempos y otros han disminuido. Hubo un momento en que pues se nos estigmatizó, ¿verdad? Y hubo necesidad de aclarar estas cuestiones en el radio, en la televisión, en la prensa, buenamente. O sea, nosotros no buscamos el pleito, sino buscamos el encuentro más bien. Entonces, con las intervenciones que varios de nosotros tuvimos en diferentes estaciones de radio hace algunos años, y dimos pláticas sobre las enfermedades comunes y los remedios comunes, pues volvimos a ganar la amistad y la comprensión, e inclusive la defensa de quiénes somos y de lo que hacemos. Sí creo que en varios momentos hemos dado una respuesta social importante. Hubo un momento en que hubo muchos hombres morelenses que emigraron a Estados Unidos, dejaron a familias completas acá, pues o totalmente abandonadas o medio abandonadas, y muchos de ellos cuando regresaron traían el papiloma, y el cáncer intrauterino pues fue tremendo. Y entonces acá ayudamos junto con la Secretaría de Salud. También eso debo decir, que la Secretaría de Salud, al menos de Morelos, ha sido muy abierta y muy respetuosa de todo este tipo de cosas. Entonces, eso también ha ayudado. Quizás también ha ayudado que varios de nosotros hemos sido profesores de la Facultad de Medicina, de Psicología, de Sociología, de Antropología, de la Universidad de Morelos. Y bueno, pues ahí nos ven como profesores universitarios, ¿no? Y cuando oyen de nosotros como gente del pueblo, pues a veces, varias veces me han preguntado, ¿usted es el mismo que...? Sí, yo soy el mismo. Hay un solo demonio que se llama igual que yo, así que no se preocupen, soy yo mismo, ¿verdad? Y dice, pues es que nunca pensé que usted... Pues pregunta, muchacho, o te invito, ve para allá. No, si allá va mi mamá, va mi abuelita y están encantadas, o mi tío, mi papá, y llevaron a mis hermanos, pero nunca pensé que usted, pues, ¿de qué cara tengo tú? ¿Verdad? Y bueno, pues es parte de cómo somos los mexicanos, me da la impresión, ¿verdad? Pero sí ha habido de nuestra parte, y ha sido solicitud también de la Secretaría de Salud, un apoyo para dar respuesta social. Por ejemplo, ha habido, en 3 ocasiones lo hicimos y lo enseñamos, y con mucho éxito. Al principio de los calores o de los fríos en Morelos aparecen mucho los alacranes, y el piquete de alacrán acá está bravo, y sobre todo cuando son niños o niñas o mujeres embarazadas o ancianos. Y entonces enseñamos a hacer los remedios para curar esos piquetes y para evitar muertes, ¿no? Y lo hicimos, funcionó, vaya. También en los momentos de fríos, como ahorita, ¿verdad? Que yo me acabo de quitar una chamarra porque cerré las ventanas para no tener ruidos externos, y ya llegó el calorcito, pero allá afuera está haciendo frío para nosotros. Quizás para ustedes, los que viven como esquimales allá en los lugares fríos del país, pues no están. Ahí en Chicolapan yo siempre ando gozando de mucho frío, pero pues así es. Y acá entonces la tos, la gripa,
la debilidad de pulmones, pues viene. Entonces, remedios con miel, remedios con chocolate, remedios con plantas calientes. Lo ha adoptado la Secretaría de Salud y sobre todo las enfermeras. Yo fui profesor 28 años de la Facultad de Enfermería. Entonces ahí pues les enseñé. Ellas mismas me pedían, enseñen ustedes, oiga, pero no está en el programa. Pues hablamos con la directora, pues habla, y la misma directora venía a clases, y a ver, todas ellas, son varias, y muy, muy amables. Yo adoro a las enfermeras, definitivamente, no solamente de México, he tratado mucho con enfermeras de otros países, y la respuesta seria no ha venido de los médicos, ha venido de ellas. En fin, sí ha habido pues una corresponsabilidad, un intercambio, un quehacer conjunto por el bienestar conjunto. Hemos sido autosustentables, sí, siempre, desde que nacimos fuimos y seguimos siendo autosustentables. En algunas ocasiones, pues sí hemos tenido que decir, pues no me pagues lo que me... Además, bueno, nuestros salarios son de verdadera sobrevivencia. No, de ninguna manera hacemos el trabajo pues para tener mucho dinero o tener dinero ahí acumulado, ¿no? También eso enferma, ¿eh? Entonces, aprendimos muy rápido a hacer que eso camine, que eso circule y que eso se distribuya equitativamente entre los que trabajamos aquí. Además, todos participamos, ¿no? Todos barremos, todos arreglamos, todos desempolvamos, todos cuidamos, jardineamos, regamos. No es por nada, pero es bonito aquí llegar acá, hay muchas flores, pues Cuernavaca, ¿no? Al final de cuentas, la ciudad de la eterna primavera, hay muchas flores y ahorita mismo tenemos todas las bugambilias floreando. Víctor no hace mucho estuvo por acá, creo que ya hasta tiene novia cuando vino y entonces ya se sentó abajo de las flores y todo aquello. Que no lo oigan en todos lados. No, sí, ya lo saben también en otros lados. Sí hemos sido autosustentables, obviamente, y lo seguiremos siendo. Creemos que ese es el camino. Esperar que haya instancias oficiales que nos ayuden, al menos hasta hace pocos años, era impensable. Pero en los años que creemos que es posible, no lo hemos solicitado. Pero somos autosustentables. ¿Qué retos tenemos? Bueno, esta inclusión de nuevos programas, esta inclusión de nuevos saberes, retomar las famosas pasantías de un mes con los africanos que ahora ya quieren venir otra vez, en cuanto termine este asunto, y menos ahorita, ¿no? Que parece que en el sur de África apareció un cuarto enemigo horrible, el famoso oxitrono o el invento que la OMS se ha hecho, ¿no? En fin, entonces, pero cuando todo esto pase, seguramente que volveremos a tener estas reuniones nacionales e internacionales que siempre hemos tenido. Otro reto que me parece muy importante es justamente con el apoyo del SECRAVE y otros, explorar la posibilidad de hacer estudios con certificación universitaria en las áreas de salud o en las áreas de bienestar social. Todavía los grupos médicos pues están estudiando esta cosa. El hecho de que los senadores no hayan aceptado la desaparición de la medicina tradicional mexicana, pues ya nos dice que hay un buen cuerpo médico que está entendiendo pues que esos saberes deben prevalecer. Que ese es un reto político, ¿verdad? Es apoyar, alimentar a esos políticos con conocimientos comprobables para que estos conocimientos propios de nuestra cultura no mueran. Y entonces subirlos a un nivel oficial con certificación de licenciatura, maestría y probablemente doctorado. Sí, lamentablemente no hay planta que me retenga. Me voy a ir, obviamente, me voy a ir. No, vaya, no, yo personalmente
entendí desde muy chico, hablo de 5 años, 6 años, que yo tenía el gran poder de la vida. He tenido puestos con poder, y mucho, y con presencias pues muy fuertes, o de instituciones muy fuertes. Y yo he sido representante de ellos. Y el mío propio, pues también lo es. A quien se llena de vida, también invoca el poder. Ahora, eso depende de si tu mente está sana, utilices bien el poder. Si tu mente está enferma, pues lo utilices mal. Y ya empecé hace algunos años a mostrar, sobre todo a los más jóvenes de los profesores aquí, cómo llevar a cabo una empresa parecida o la misma. Yo no quiero que los que se queden por obligación o por destino, sino que se queden por convicción. Hace poco tiempo, hará 2 semanas, 3 semanas, fuimos a llevar gente a Zihuatanejo para enseñarles talasoterapia. Yo aprendí la talasoterapia en Grecia, en Carfú, y después trabajé en la provincia de Península de Yucatán, y me di cuenta que había una talasoterapia maya muy interesante. Hice la juntura de las dos, y desde hace muchos años enseñamos a curar con el mar. Allá, un joven fue estudiante nuestro y sigue siendo estudiante nuestro, se acercó y me dice, Arturo, mi papá me acaba de dar 36 hectáreas cerca del mar y yo quisiera crear un SEDEC aquí. Bueno, platicamos varias noches, vino, se acaba de ir hoy en la mañana temprano, con una idea de su SEDEC de él y de su familia, porque toda esa familia han venido acá y han estudiado y hoy tienen allá espacios de masaje, de cosmetría saludable y otras cuestiones, de una cocina popular con comida saludable que cura, ¿no? Entonces él pues ya se fue con su idea para establecerla allá. Seguramente cuando venga el momento de mi trascendencia, mi miquistli, pues bueno, yo felizmente, ¿verdad? Y bailando una rumba bien sonada me voy a ir, encantado de la vida. Y los que quieran seguirle esto, pues lo seguirán, ¿verdad? Yo quise seguir el ejemplo de mis abuelos y lo estoy haciendo. Y pues ahora sí que a los que les hemos enseñado, y creo que les hemos enseñado bien, pues seguirán la cosa. No lo veo como un problema institucional. Más bien lo veo como una situación de oportunidad humana para ser más humanos. Y quien quiere entrarle, pues que le entre. Y quien no, pues que sea más humano en otros caminos. La esencia debe ser la misma. O me gustaría que sea la misma. El camino, el Tao, puede ser otro. Creo que con esto, mi querido doctor, más o menos bordamos algo sobre sus 6 preguntas. Sí, bien, muchas gracias. Y está interesante lo de la talasoterapia, el trabajo con el mar. En abril está usted invitado. Vamos. Aquí es hablando y andando. Pues ese sí, es nuestro lema. ¿En qué playa va a ser? Igual en Zihuatanejo. Zihuatanejo. ¿Por alguna cosa especial Zihuatanejo o es una playa cualquiera? Bueno, es donde dan menos lata. Ah, bueno. Está más tranquilo. Y nos permiten más playas, hacer todas las cosas hermosas de la talasoterapia. Hay otra que es Papanoa, que es muy buena. Pero creo que esta vez lo vamos a hacer
como lo hacíamos hace 25 años, con tiendas de campaña, en ese terreno de este muchacho, y el precio se va a venir abajo, y vamos a cocinar como lo hacíamos antes entre nosotros. Vamos a comprar pescadito recién pescado en la mañana temprano, vamos a tener nuestros braseros allá, vamos a hacer nuestras agüitas de coco y combinados con tamarindo, y vamos a conjuntar la hermandad con la talasoterapia. Mucha salud. Muchas gracias, doctor. Bien, bien. Pues qué interesante, qué interesantes propuestas, ¿no? Porque... Mira quién habla. Este muchacho tiene una experiencia en Zihuatanejo muy importante. Ayer hice algunos comentarios sobre una experiencia que tuve de 5 días en Zihuatanejo, pero bueno, que no le escuchen por aquí. Yo soy guerrerense, así es que por ahí es mi tierra. Sí, pues yo le platicaba el otro día al compañero Oscar la posibilidad de que pudiésemos abrir, por ejemplo, en el momento en el que Arturo hace sus ferias de la salud, quizá pudiésemos abrir ferias de la salud simultáneas tanto en la Prepa 55, la Universidad Revolución. A lo mejor también, si Marco se animara a abrir una feria de la salud también en AMAPSI, creo que sería una buena experiencia. A lo mejor si lo abrimos desde la Rúa una semana o los días en que sean de Feria de la Salud, porque ya sería a nivel nacional un impacto, ¿no? Interesante. Pero bueno, es una propuesta que hemos estado en algún momento platicando y que creo que sería cuestión de planteársela bien a Arturo y que lográramos coordinarla. Sería interesante porque creo que abriría puertas a las actividades que está haciendo la RUA y pues nos ayudaría a tener más impacto en la comunidad. Patricia, nuestra compañera Patricia Hurtado, tiene la mano levantada. Adelante, Pati. Gracias, buena tarde para todos. Y bueno, no quiero quedarme fuera de todas estas miles de preguntas, por supuesto. Y pues antes que nada, felicitar el trabajo, la trayectoria. Admiro mucho todo lo que el doctor ha compartido en los espacios en los que he tenido el placer de escucharle. Y pues me parece un trabajo bastante importante, así como también admiro el trabajo del maestro Freire. Entonces, pues no quería quedarme sin preguntar. Doctor, cuando uno tuviese la inquietud de ser parte de todo esto, de trascender a través de estas propuestas, ¿cuál tendría que ser el camino para poder ser parte de este importante proyecto? Híjole, Pati, primero que nada, tener ganas, pero tener ganas amorosas, porque no es por nada, digo, hasta voy a parecer quizás cursi, no me interesa. El amor te permite muchas cosas, te da mucha fortaleza, es una plataforma de sostén maravillosa, es jubiloso, el amor es jubiloso, es gracioso, es simpático. Ayer que por primera vez unos cuantos profesores de bachillerato, después de meses, se abrieron y no pararon de reírse 4 horas por un trabajo menso y sonso, pero ellos como por fin se encontraron ellos mismos, se rieron todo ese tiempo, ¿no? Yo creo que esa es la primera condición, amar lo que uno va a querer hacer y amarse a uno mismo. Segunda condición es saber, planear, programar lo que uno quiere hacer y meterle ganas a esa programación. Esto no, bueno, a no ser que uno sea archimillonario, pero aún siendo archimillonario, muchos archimillonarios hacen estas cosas y fracasan muy rápidamente. ¿Por qué? Porque pues nunca estuvieron en el proyecto, nunca se involucraron, nunca fueron parte de. Entonces, cuando uno programa, cuando uno planifica estas cosas, empiezan a funcionar bien, porque uno está involucrado, uno es parte de. Tercero, capacitarse y capacitar a otros. Esto no es la aventura de una sola persona, esta es la aventura de muchas personas.
tanto de un lado, sanadores, como de otro lado, pacientes o gente que necesita apoyo. Y bueno, obviamente como cuarto punto, lo que decía el doctor hace rato, la sustentabilidad. ¿De qué voy a vivir? ¿De con qué voy a vivir? O vamos a vivir. Cuando esto está resuelto en una planeación y se empieza a hacer, sobre todo con ese sustento amoroso, las cosas caminan y caminan bien y van bien. Y así, yo no sabía tantas cosas que hoy sé, ¿verdad? Son muchos años. Y sabía bien algunas, y esas que sabía bien, pues las utilicé. Y de ahí fui creciendo, obviamente. Fui creciendo no en la teoría, en la práctica, en la praxis, diría el maestro Freire, haciendo y aprendiendo, y no al revés, aprendiendo y haciendo, sino haciendo y aprendiendo. Hoy, pues bueno, sé mucho, he aprendido mucho y lo regalo, lo presto, se lo doy a otros. Sé que funciona porque funciona aquí y no necesariamente conmigo, sino con muchos que están acá. Entonces, yo te diría, Pati, ponte a platicar contigo misma, abrázate, date de besos y piensa. Entonces, ¿qué quiero? Con los 25, 30, 40 años de vida que me faltan, ¿qué quiero hacer? ¿Y cuál es el objetivo de lo que quiero hacer? Y empieza a hacerlo. Y te ayudamos. Si es esto, te ayudamos. Si es otra cosa, pues ya buscarás quién te ayuda. Pero si es esto, con gusto cuenta con nosotros. Claro que sí, muchas gracias. Y sí, justamente, doctor, estamos colaborando también desde un panorama muy amplio con un proyecto de Sociedad del Afecto en el que creemos, por el que aquellos que podemos amar y transmitir ese amor y ese afecto, estamos, ¿no? Estamos en esta brecha y es algo muy necesario para todas las comunidades, en todas las naciones. Entonces, pues estamos también con esto. De verdad, agradezco sus respuestas y bueno, enhorabuena siempre, ¿no? El mayor y más grande de los saludos y los abrazos para usted. Gracias. Igualmente, Pati, igualmente. Con mucho gusto. Bien, gracias, Pati. Sí, Marco. Hay un comentario en Facebook y una pregunta. ¿Sí? ¿Lo leo? Sí, sí. Sí, adelante. Dice la compañera y la doctora Maricela Osorio, que estaba aquí con nosotros, pero se pasó para Facebook. Dice, voy a tener mi sabático el próximo año. ¿Qué tengo que hacer para hacer estancia de formación en su centro? Antes de eso nos había dicho que muchas felicidades por el conocimiento compartido. A este tipo de conocimiento tradicional de la salud y la medicina alternativa, dice, me refería en mi intervención del miércoles pasado, basadas en evidencias y no solamente aquellos tratamientos milagro baratos que a veces también se venden como medicina alternativa. Le manda muchos saludos y sobre todo pregunta qué tiene que hacer para hacer estancia de formación en su centro el próximo año. Bueno, ahora que estemos, creo que nosotros salimos de vacaciones. Bueno, nosotros nunca salimos de vacaciones, pero la oficina deja de venir en 2 semanas, una cosa así. Que se ponga de acuerdo con nosotros y que venga a ver, antes de que terminemos las clases y demás, que venga a ver cómo hacemos, cómo estamos, que conozca. Parte de lo que tú me preguntabas es cómo nos conocen otros, pues por medio de la web. Ahí tenemos un sitio, tenemos una página web también y tenemos muchos flyers o volantes que distribuimos. Bueno, que venga esta compañera, que venga, que platique con nosotros y con mucho gusto. Me imagino que tiene que hacer cita, ¿no? Alguna llamada o algún correo. Sí, ahí el teléfono se los doy de una vez si es que eso es posible. Es 777-323-4381. 777-323-4381.
4381. Con la señora Norma o con el señor Domingo, ahí platican con ellos, hacemos la cita y con mucho gusto exacto, mira, aquí está, ya, ahí ya lo pusieron. Y adelante, con mucho gusto, claro que sí. Bueno, pues ahí está la respuesta para Marisela, ¿no? Y ella es una experta también ella es experta en psicología de la salud y nos dio una conferencia el miércoles pasado sobre la salud y el proyecto constitucional que estamos haciendo, y fue muy interesante y creo que articula muy bien con lo que se trabaja ahí en el CEDEC. Bien. Bien, pues bien interesante. Y esta posibilidad yo estaba pensando hace rato en la pregunta de nuestra compañera Cristina Caramón, de la maestra. Esta idea, bueno, es que estábamos platicando hace unos 4 meses la posibilidad de hacer un diplomado, ¿verdad, Arturo? Sobre que recorriera un diplomado itinerante que pudiese recorrer las escuelas de la Rúa. También un poquito, me parece que habíamos comentado con Marco, pero en la idea de que pudiésemos abrir quizá algún diplomado en investigación y acción participativa. Yo creo que para el trabajo que tenemos dentro de la red es bien necesario tener ese diplomado, porque creo que no lo encontramos en distintos lugares, ¿no? Y creo que para el espacio ahora estamos trabajando también un poco cerca con los compañeros de las escuelas campesinas, el Movimiento Nacional de Escuelas Campesinas, y creo que si se abriera un diplomado en investigación y acción participativa sería concurrido, ¿no? Porque me parece que herramientas que nos hace falta en los diagnósticos de las comunidades donde estamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que no solamente en eso, en muchas cosas más, y sería quizá bueno ir pensando en eso y cómo lo iríamos armando entre todos, ¿no? Claro, que los que saben más y han estado más cerca de este proceso, pues sería maravilloso poder aprender de ustedes, ¿no? Mira, primero sobre la pregunta que hacías hace rato de las fiestas de la salud, con las universidades interculturales hicimos de la siguiente manera. Invitamos a chavos, estudiantes y profesores a que vinieran y conocieran cómo hacemos el trabajo en las comunidades. Las fiestas de la salud se hacen por 1 o 2 días en la comunidad, donde atendemos entre 300 o 600 personas e invitamos a otros grupos. Ahora ya se arriman ahí con nosotros, oftalmólogos, dentistas, parteras, que también llegan para atender a personas. Hay una pequeña cuota que no pasa de 30 pesos y que a veces incluye ya una tintura, una microdosis, una pomada para su curación de la persona. A pesar de la pandemia, hemos atendido a algunos pueblos muy dañados. Ha sido un poco difícil por la distancia y eso, pero lo hemos hecho bien, en acuerdo con los presidentes municipales y con ayuda de los presidentes municipales. Entonces, sería interesante con la gente de la Rúa que quisiera hacer este tipo de cosas, pues que vengan que participen, que vean, ¿no? Y que entonces empiecen a buscar sanadores en su región, independientemente de que nosotros también podamos ir y acompañarlos y enseñarles o comentar con ellos el método que podrían hacer en su lugar. La cuestión del método no es un asunto de uniforme, no es que esto siempre tiene que ser así, no, sí. Porque es parte de la cultura del grupo con quien trabajamos. Y a veces será con danzas, con brincos, con saltos, con bailes, y a veces será con muy chilosas, con las enchiladas, y a veces sin chile, las enchiladas. Todo depende de la gente con quien uno trabaje. Es parte de la salud también, ser respetuosos de la cultura de otros. Bien, pero podemos hacerlo con la Rúa sin ningún problema. Por el otro lado, sobre la cuestión del diplomado,
Hace muchos años yo di ese diplomado aquí, lo armamos y debo tener en alguna parte todos los documentos, apoyo, las experiencias. Enseñar investigación, acción participativa debe de ser hecho, como dice el maestro Freire, a través de la praxis del sujeto educado. Entonces, pues ahí lo que hicimos fue apoyar a más de 30 que estaban queriendo tener acciones en su colonia, en su pueblo, en su municipio, etcétera, etcétera, en la Ciudad de México inclusive, y entonces irlos acompañando, pero conceptualmente, y también con herramientas propias de investigación. No solamente expulgar y sacar el conocimiento, sino aprender de ese conocimiento y ver cuáles serían las formas que no crearan violencia en la intervención después de la investigación o con la investigación. Resultó muy bien, muy padre, eso lo hicimos por varios años. Hoy ya ha cambiado porque esa facultad ha cambiado el cuerpo profesoral, pero bueno, ahí está ya algo preparado que puede servir con mucho gusto. Y es cosa ya, efectivamente, como tú bien dices, organizarnos, crear un núcleo de personas para eso específico de la investigación, acción participativa. Finalmente, para este asunto del seminario itinerante, lo veo para otras cuestiones, ¿verdad? Que creo que esa metodología que hicimos ahí con ustedes puede servir para otros temas, pero a lo mejor no. A lo mejor sí podemos meter investigación-acción dentro de ese formato y pues ver investigar cómo funciona ahí. Al final de cuentas de eso se trata, crear conocimientos, diálogos de saberes, ¿no? Ya terminé. Así es. Bien, bien, bien. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si otros compañeros tengan alguna otra pregunta, si hay algo más en el Face. Parece que no. Parece que no, pero quedan muy buenas propuestas pues para comenzar a trabajarlas. Yo creo que ha sido un muy buen conversatorio. Precisamente Arturo nos decía cuando estábamos organizando las conferencias del Pensar la Universidad del Siglo XXI, nos decía, basta de tanto estar pensando y hay que comenzar a actuar. Y entonces comenzamos a cambiarle. Finalizamos el ciclo de conferencias de la Universidad del Siglo XXI y comenzamos a trabajar el ciclo de conferencias de conversatorios conversatorios sobre el quehacer de la Universidad del Siglo XXI, que es donde hemos estado trabajando más arduamente y ahí hemos estado invitando muchísimas experiencias que de lo que quieren hablar es de su hacer, ¿no? De su quehacer como universidades ahora. Maestra Cristina Caramón. Sí, Adelante. gracias, Víctor. Bueno, me interesa mucho todo. Y si hacen ese diplomado, cuente conmigo como asistente. Estoy muy interesada en lo que proponen, en lo que hacen y por supuesto que ahí estoy. Lo más pronto que se haga, mucho mejor. Si ya tiene planeado el maestro esto, pues yo creo que va a tener menos dificultades para echarlo a andar. Esa una. La otra, yo le quiero preguntar al maestro, sí me interesa, pero a mí me interesa conocerlo desde que uno es atendido. ¿Cómo puedo ir a ese lugar donde está usted y que pueda ser atendida y ver cómo me involucro yo? ¿De qué manera me puedo involucrar yo? Mire, ya para destazar a una persona, ocupamos el lunes, el martes y el miércoles en la mañana. O en la tarde, pues igual hay que... Vaya, el lunes, martes y miércoles en la mañana, puede ser también en la tarde, siempre y cuando usted llame y ve ese asunto. Sí. O puede ser el viernes, como el día de hoy, todo el día.
y aquí nos encargamos de afilar los cuchillos, no se preocupe. Gracias. Sí, sí, porque sí me quiero involucrar, pero primero quiero saber qué hacen, cómo le hacen. Y la experiencia es importantísima, entonces voy exactamente en ese sentido. Con mucho gusto. A ver cómo le hace. Gracias, gracias, maestro. Un súper gusto, me encanta. Gracias. Bien, pues si no hay alguna otra pregunta, alguna otra participación, no nos queda más que agradecerle a Arturo Ornelas, director del CEDEC, este conversatorio que ha tenido con nosotros, que ha sido pues muy claro. A mí me da mucho gusto escuchar más cosas del CEDEC y el trabajo que ha hecho él y otros compañeros. Y bueno, y quedan propuestas que creo que podríamos construir dentro de la RUA, podríamos ir haciendo que funcionen. Y pues agradecer de parte de compañeros que han estado en este momento, en este espacio, al compañero Marco, a la compañera Patricia, la compañera María Cristina y el compañero Pavel, que también está dirigiendo como anfitrión, y obviamente pues pedir un caluroso aplauso para Arturo, sí, que nos da mucho gusto tenerlo y que está colaborando y que está pues más bien asesorándonos a muchos de nosotros, ¿no? Y que le hemos aprendido mucho. Yo hace 9 años que lo conocemos, yo he aprendido muchísimas cosas sobre el trabajo comunitario. Tenemos nuestra licenciatura, pero ha sido construida también con muchos de sus conocimientos, también con conocimientos de compañeros del Consejo de Transformación. Pues muchas gracias, Arturo. ¿Cómo no? Un gran abrazo y estaremos trabajando contigo. Con mucho gusto y muchas gracias, Víctor, por la invitación. Un abrazo. Chao, amigo. Gracias, gracias. Tenemos para la siguiente semana una conferencia en línea que se llama Caminitos de la Escuela en Pandemia. La estará impartiendo la doctora Raquel del Socorro Guillén Riveling, que es también miembro del Consejo de Transformación Educativa. Será el viernes 10 de diciembre del 2021, la siguiente semana, el siguiente viernes, también de 1 a 3 de la tarde, en tiempo de México. Y pues bueno, convoca la RUA, la Sociedad del Afecto, la Red de la Sociedad del Afecto, el Consejo de Transformación Educativa, y todos los que hemos estado participando. Pues muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, gracias. Gracias.